Otro ministro de Pedro Sánchez contra las cuerdas. En esta ocasión se trata del astronauta Pedro Duque, titular de Ciencia y Universidades, que según publica hoy OK Diario, tiene el chalet de la playa y su residencia de Madrid a nombre de una sociedad instrumental, presumiblemente para pagar menos impuestos. El ministro ha tenido que salir dando explicaciones, diciendo que él no ha cometido ninguna irregularidad, que es todo legal, que ha hablado con el presidente Pedro Sánchez y que él le ha prestado todo su apoyo. Pero la verdad es que, bueno, hasta la ministra de Hacienda ha dicho que habrá que ver exactamente en qué circunstancias se da esa sociedad instrumental, porque puede ser legal o puede que no lo sea. El caso es que desde la oposición se han echado encima del ministro ya pidiendo explicaciones más claras y recordando aquello que dijo Pedro Sánchez en el año 2015, ¿se acuerdan? Si yo tengo en mi equipo a alguien que tenga una sociedad instrumental para pagar menos impuestos, estará fuera al día siguiente. Como sea de rigurosa aplicación esa máxima que pronunció Sánchez hace unos años, teóricamente el ministro tendría que salir, pero habrá que ver exactamente cuáles son las circunstancias de ese caso. El tema es que el pobre Pedro Sánchez, que se las prometía tan felices con un viaje maravilloso a Estados Unidos y que creía que iba a capitalizar todos los titulares y las fotografías de portada de los medios, se ha dado cuenta de que no, de que los escándalos uno tras de otro de sus ministros le están robando ese protagonismo. Especialmente la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Recuerden que ayer ya se supo que se había llamado maricón al juez Marlaska, que si a otro le había llamado nenaza, que si prefería a los tíos porque los manejaba mejor que a las tías y que encima había sido testigo, según aseguraba en esa reunión con el comisario Villarejo, de que jueces y fiscales se habían ido con chicas menores en un viaje a Colombia. Bien, pues hoy nos hemos enterado de que además el comisario Villarejo le contó que él tenía una red de prostitución para poder extorsionar a políticos y a empresarios, y ella le aplaudió la gracia diciendo que eso era bastante útil. La verdad es que da la impresión de que la ministra Delgado, con sus amistades peligrosas, no puede durar mucho al frente de su departamento en el gobierno. Seguramente, en cuanto vuelva Pedro Sánchez, no tendrá más remedio que tomar medidas. Toda la oposición está diciendo que tiene un gobierno que se está descomponiendo. En otro orden de cosas, contarles que esta mañana Quim Torra ha visitado un instituto en Sant Andreu de la Barca, aquel instituto en el que 9 profesores se pasaron con los niños, les acogotaron, les insultaron, les amedrentaron porque eran hijos de guardias civiles al día siguiente de ese referéndum ilegal que celebraron los separatistas. Bueno, pues Quim Torra ha ido hoy a visitar ese instituto, suponemos que a felicitar a esos valientes profesores que acogotaron a los niños, y se ha encontrado que en la puerta había una manifestación de padres que le pitaban, le abucheaban y le decían que aquí no era bienvenido. La verdad es que esa es una de las consecuencias que está teniendo esa fractura social que han producido los separatistas en Cataluña. Por cierto, que estos días se presenta en Madrid el Foro España, que es una asociación apolítica y transversal que lo que pretende es recuperar esa convivencia que parece que en algunos lugares se ha perdido. Hoy nos acompañará uno de sus promotores. Son asuntos que abordamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, en la mesa de Los Intocables nos acompañan Rafael López Diéguez. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Guillermo del Valle, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Javier, un placer como siempre. También gracias por estar con nosotros. Manuel Bernaldez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y también con nosotros Ramón Molinari. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Bueno, como ustedes saben, fue el 9 de febrero de 2015. Por aquel entonces, Pedro Sánchez no era presidente del gobierno, pero hizo una aseveración que, bueno, seguramente le va a perseguir en estas horas, puesto que la hemeroteca y la videoteca son implacables. Por aquel entonces dijo que si en su equipo hubiera cualquier directivo, cualquier persona, cualquier responsable que tuviera una sociedad instrumental para pagar menos impuestos, de inmediato le expulsaría. Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles.
¿Por qué recordamos hoy estas palabras de Pedro Sánchez del 2015? Porque esta mañana nos hemos encontrado el titular de OK Diario que decía que Pedro Duque tiene su chalet de lujo en Javia a nombre de una sociedad instrumental para eludir el pago de 4 impuestos. Y después añade en otra parte de la información que Pedro Duque y su esposa, Consuelo Femenía, que es la embajadora de España en Malta, crearon la sociedad patrimonial justamente el mismo día en que compraron ese chalet de lujo en la playa. La verdad es que esto ha puesto en una situación difícil al ministro, que ha salido en público para decir que sí, que efectivamente tiene una sociedad, pero que él considera que es todo legal lo que ha hecho, que en todo caso sería ilegal si se cobrasen rendimientos del trabajo a través de sociedad cuando debería haber sido de manera personal, que por lo demás dice está todo en orden. El problema de tener una sociedad no es, pues, todo el mundo podéis hacerlo, es una cosa totalmente legal y normal y de hecho en los países europeos donde yo he estado viviendo prácticamente es la única manera que la gente tiene propiedades, ¿no? Lo que está mal hacer es que la sociedad facture ingresos que en realidad le corresponderían a uno como persona. Y eso sí que desde luego puedo asegurar de forma absolutamente categórica que nunca hemos hecho. Y luego pues sí, he hablado con el presidente y le he explicado pues que este caso no tiene nada que ver con la declaración que hizo, que por lo tanto esa es mi explicación y él me ha dicho que, bueno, pues que en ese caso, por supuesto, que me da todo su apoyo y que sigue esperando que... Esto que dice Pedro Duque es verdad, pero no es toda la verdad. Efectivamente, una sociedad instrumental, si se utiliza para ingresar por sociedad lo que debería ser el rendimiento personal, está mal utilizado. Pero si esta sociedad tiene un inmueble y este inmueble lo ocupa uno de los socios, solamente hay 2 posibilidades. O el socio paga un alquiler y entonces la sociedad, al tener beneficios, tiene que tributar impuestos de sociedades, o bien esta sociedad le deja el inmueble de manera gratuita al socio, pero tanto la sociedad como el socio tienen que tributar por la cantidad que hubiera correspondido a precio de mercado por lo que hubieran pagado, y esto probablemente no se ha producido. Tendrá que ser Hacienda quien lo determine, y justamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta mañana, antes de conocer más detalles, ya decía, bueno, habrá que ver qué pasa con la sociedad, porque todo depende de cómo se utilice esta sociedad. No sé si el ministro se ha pronunciado y ha trasladado algo. La verdad es que no tengo datos. Acabo de ver la noticia, ¿no? Yo creo que si ha sido esta mañana, habrá que comprobar si ha sido cierta, qué es lo que comenta el ministro, qué información hay, y a partir de ahí pues analizarla, pero no tengo datos. Pero si es cierta, tendría que dimitir. A mí no me gusta, el código ético. No me gusta trasladar especulaciones, sobre todo con cuestiones que tienen que ver con la parte fiscal, ¿verdad? Porque son cuestiones serias y, por tanto, no quiero hacer ninguna especulación. Prefiero esperar a que sea el propio ministro el que lo aclare o que tengamos más conocimiento de la noticia, ¿no? Más información. Desde el Partido Popular, Dolors Montserrat, la portavoz en el Congreso, ha dicho que este gobierno está en absoluta descomposición y ha recordado que este caso de Pedro Duque es bastante similar a aquel por el cual tuvo que dimitir Máximo Huerta. ¿Se acuerdan? Pedro Sánchez, ¿qué está haciendo? Trabajar para mantenerse solo en su silla hasta el 2020. Esta es la gran diferencia. Y por esto utiliza a la ministra de Justicia, no la deja dimitir, no la deja caer, porque sabe que el próximo será él y que justamente se le irá la mesa de Moncloa. Gobierno en descomposición, donde, si no recuerdo mal, el primer ministro que dimitió, Máximo Huertas, fue por un caso muy parecido al de Pedro Duque. Por tanto, visto este gobierno en descomposición, este gobierno que ellos entraron en el gobierno diciendo que era el gobierno de la dignidad y hoy vemos que es el gobierno de la vergüenza. También Albert Rivera, de Ciudadanos, ha recordado a Máximo Huerta y ha recordado también al ministro José Manuel Soria, que también tuvo que dimitir por cuestiones fiscales. ¿Se acuerdan? Por aquello de los papeles de Panamá. Si tú sitúas el listón aquí y entras por la puerta de atrás a la Moncloa, el problema es ese, que todos tus ministros que tengan cualquier asunto, en este caso fiscal o de cualquier tipo, con tu tesis, se tienen que ir. Y hasta Pablo Iglesias, que es el gran soporte del gobierno de Pedro Sánchez, empieza a distanciarse. Y ha sido él quien ha recordado esas palabras que les poníamos al principio de Pedro Sánchez pronunciadas en el año 2015. Cualquier información de este tabloide hay que cogerla con pinzas, pero hay una declaración de Pedro Sánchez en la cadena SER del 9 de febrero de 2015 que es muy clara. Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estará fuera de mi ejecutiva. Fin de la cita. Nos encontramos ante un nuevo escándalo, tenemos otro ministro que pueda caer en las próximas horas. Rafael, ¿qué impresión te da? Bueno, vamos a ver, este hombre, este otoño, no habrá níscalos, pero a él le están saliendo setas continuamente y problemas continuamente, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una situación absolutamente clara. Yo creo que este ministro estaba un poco en la luna cuando estaba diciendo
lo que estaba diciendo, porque obviamente la creación de una empresa, una estructura, una instrumental, una patrimonial, no puede tener más sentido cuando es para la explotación de terceros, para terceros. Mientras que no sea para la explotación de terceros, que no es el caso, como él mismo ha reconocido, ahí se están llevando a cabo, digamos, o se están intentando evitar una serie de impuestos por dos vías, bien sea por la reducción del impuesto que le correspondería por vía del IRPF o bien como consecuencia de la capacidad de la deducibilidad que pueda tener de gastos que como persona física no tendrías. Por lo tanto, es obvio y es clarísimo que si esto es una utilización personal y particular de los dos activos por parte del ministro, indiscutiblemente la sociedad es una sociedad meramente instrumental y como tal, desde luego, evidentemente es una fuga impositiva sin lugar a dudas, ya sea porque ha deducido los gastos de notaría, de registro, etcétera, 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 los ha desactivado, luego se amortice, por la vía de las amortizaciones, por la vía del gasto de inversiones que pueda realizar en el propio inmueble, por la vía de las rentas que a su vez tenga la contraprestación de gastos que puedan hacerle que reduzcan, porque si este señor llevara la renta, si es que es verdad que los alquila como persona física, el efecto impositivo en su patriz o en su IRPF sea muy superior al que podría tener por vía una sociedad. Por lo tanto, es claro, y esto que dice que es una fórmula muy habitual, lo es cuando realmente, y tiene sentido, cuando realmente tú tienes un patrimonio inmobiliario que lo sometes a explotación de terceros, mientras que sea para explotación propia, ya sea por lo que tú apuntabas, por operación vinculada o por ingreso de la renta, desde luego, evidentemente, evidencia una ocultación y un intento de evadir impuestos. Guillermo, ¿qué te parece? Me parece el guión del despropósito, ¿no? Que con los problemas que hay en España, ¿no? Problemas reales, el otro día leíamos en el CIS que más del 50% de la población está ganando entre 0 y 1.200 euros, ¿no? Porque estemos constantemente hablando de lo que tenemos que hablar, efectivamente, de la actualidad, pero que la actualidad esté bañada de hitos tan grotescos como que cada día conozcamos un nuevo escándalo de los ministros. Aquí el problema es que más allá de que sea legal o no, que pueda haber dudas, obviamente hay una dimensión ética en la política y no se puede desvincular esa dimensión ética a la política. Y cuando has predicado una serie de cosas, y es más, has enarbolado una bandera, y se entiende que un gobierno socialista debe enarbolar en principio la bandera de la solidaridad, y los impuestos en ese sentido son un instrumento redistributivo y para garantizar la solidaridad y un cimiento básico del Estado social, y se va descubriendo que utilizas los subterfugios legales, si es que son legales, para pagar el menor número de impuestos posibles o instrumentos fiscales que sean más beneficiosos para tu patrimonio, pues obviamente entre lo que predicas y lo que haces hay una disonancia tan importante que no puedes sustraerte a la crítica. Y la sociedad desde luego la oposición, y estamos viendo todos los partidos de la oposición, pues en buena lid critican porque hay una disonancia entre lo que se predica y la bandera que se ha enarbolado y lo que se hace. Lo mismo que el otro día, pues bueno, conocemos también las declaraciones del señor Pedro Duque diciendo que la universidad privada tiene que ser el mascarón de proa de todas las educaciones y la pública tiene que ir a rebufo de la privada. Y luego esta gente que nos da lecciones a diario sobre que todo el mundo es privatizador, excepto el Partido Socialista Obrero Español, pues no pueden hacer declaraciones de ese tipo, porque una vez más los hechos y las palabras no encuentran correspondencia y la gente pierde la fe, pierde la confianza y hay un descrédito de la política. Y el descrédito de la política no nos afecta a un gobierno concreto o a un partido concreto, nos afecta como país. Y eso es lo verdaderamente grave, nos afecta como país. Manuel. Bueno, para mí Pedro Duque era la guinda del gobierno, el astronauta brillante que había subido 2 veces al espacio y que se nos vendía como una especie de científico que se le encargaba a la universidad, la investigación, y realmente las explicaciones que está dando son de Mortadelo y Filemón, porque ha llegado a decir que la creación de la sociedad era un resultado de la burbuja inmobiliaria, que se lo recomendó el notario con el que estaba firmando la operación y que además el propio gobierno en ese momento, Zapatero, lo aconsejaba crear este tipo de estructura para desinflar la burbuja inmobiliaria que había. O sea que son unas explicaciones realmente penosas. Yo creo que lo puede salvar en plan irónico que dijo Sánchez que la mitad de los impuestos, y por lo que él mismo ha aplicado, se ha metido en tal berenjenal de crear una sociedad, de generar unos gastos, de pagar tal mantenimiento de una sociedad, y dice, no me ha ahorrado nada. O sea, es posible que le ha costado más el guiso que el conejo, porque con lo sencillo que habría sido comprarlo a título personal, imputarse como segunda residencia lo que hubiese sido según el valor catastral que tuviese el inmueble, y se habría evitado todo este lío. Ahora incluso ha reconocido y dice, ahora no lo haría. Pero si es que igual se ha metido en un berenjenal que no tiene sentido. ¿Quién le aconsejó hacer esa estructura? Realmente es de Mortadelo y Filemón,
Ramón, ¿qué te parece? Bueno, pues está clarísimo. Lo que ha hecho Pedro Duque puede ser legal, pero lo que no es ético. No es ético y al mismo tiempo hay que ser coherente y este ministro tiene que dimitir porque su jefe, Pedro Sánchez, dijo que toda aquella persona que utilizase una sociedad para evadir impuestos en su partido duraría no más de 24 horas. Por lo cual hay que ser coherente con lo que se dice el día 15 de febrero del año 15 y debe dimitir. Y bueno, hemos visto un ministro de Ciencia y que ha pasado desapercibido. Sí sabemos que ha subido a la Luna, pero que en la Tierra ha puesto los pies y en España ha puesto los pies, pero se le ha visto muy poco. Estamos asistiendo a un teatrillo, lo que es en el mundo político, donde lo importante es digamos, los bajos fondos en todos los sectores, en todos los bajos fondos, cuando nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo competitividad industrial, que el paro no baja, que la electricidad no deja de subir, que el combustible no deja de subir, que los alimentos no dejan de subir y que la renta per cápita pues está bajando. Entonces tenemos que trabajar en el día a día y poner coherencia y que cada persona sea responsable de lo que en cada momento dice. Es que Ramón tiene razón, efectivamente, lo que dice, y es que no es tanto permitidme el símil jurídico, no es tanto el daño emergente, no es que sea un caso igual de corrupción, es el lucro cesante, lo que se pierde en el ínterin, mientras que se focalizan todos los esfuerzos aquí, pues obviamente no están canalizando los esfuerzos políticos, la acción política del gobierno hacia temas que son mollares, como la pobreza energética, como la precariedad laboral, como el problema de vivienda, ¿no? Que es un problema, obviamente, hoy la famosa gentrificación, ¿no? En las grandes ciudades están creciendo y volviendo a hincharse la burbuja inmobiliaria. Claro, es decir, estos son problemas centrales nucleares y si tus esfuerzos son centrados para vadear los escándalos que a diario se conocen, pues es normal, no te puedes centrar en diseñar un plan de gobierno creíble, si es que alguna vez lo ha habido, que seguramente este gobierno no lo ha tenido, porque bueno, a rebufo de unas casualidades y una composición parlamentaria bastante frankensteiniana, pues ha llegado al gobierno, pero no había plan y se está demostrando que no hay ningún proyecto político sólido. Pero en cuanto a la envergadura del escándalo, Pedro Duque debería dimitir por la gravedad del asunto que nos ocupa o por el listón tan alto que estableció el propio Pedro Sánchez cuando en 2015 dijo lo que dijo. Por la coherencia, si tiene que dimitir es por la coherencia. Es decir, una cuestión de coherencia, no de gravedad del acto en sí mismo. No es grave. No, puede ser grave. Puede ser grave y puede, aparte del aspecto ético, que lo puedo compartir, es que realmente puede haber un fraude, o sea, un fraude ya constitutivo de un delito, pero sí que puede haber una evasión de impuestos, porque depende de cómo se ha utilizado. Tú mismo lo apuntabas muy bien al principio, parece que has hecho un curso máster en la Juan Carlos sobre operaciones vinculadas, porque si realmente no se ha hecho esa declaración de operación vinculada y no se han imputado, que como tú bien has dicho, es bilateral, o ha pagado alquiler a la sociedad, o si le han permitido vivir en esa casa a la sociedad sin pagar, se pagan los impuestos correspondientes. Se produce un ingreso y una donación, es un ajuste bilateral en las dos zonas, el que usa y el propietario. Por lo tanto, puede haber una infracción fiscal, puede haberla también si la realidad es que se pagó una renta y esa renta era una renta que realmente era un ingreso falso, puesto que es un ingreso que realmente no tiene un sentido porque es para el propio uso y disfrute del administrador, porque es administrador y accionista. Por lo tanto, sí puede haber infracción fiscal. Por supuesto que puede haberla. Yo no tengo ninguna duda que si se sigue rascando habrá infracción. Segundo, que estas estructuras son las habituales para comprarse una casa en la playa y una casa donde vives en Madrid. No lo es, no es la habitual, no es la estructura habitual. O sea, por mucho que haya aquí en Europa, al contrario, en Europa este tipo de estructuras se persiguen muchísimo, porque se persiguen enormemente. Se persiguen enormemente, porque son extremadamente caras. Lo que han hecho es convertirlo al contrario, lo han hecho extremadamente caras estas estructuras para que no se puedan utilizar. Por lo tanto, yo creo que aparte de lo ético, que lo comparto, es que hay un punto de infracción administrativa, infracción fiscal, clarísima, o si no, tendrán que poner de manifiesto en sus cuentas anuales, cosa que yo ya he pedido, las cuentas anuales, que las podemos pedir cualquiera al registro, ver exactamente cuáles son la imputación de ingresos que tiene, y si no hay imputación de ingresos, ya sea por vinculada o ya sea por arrendamiento, o sea, evidentemente hay una infracción administrativa de la cual no se va a poder escapar. Pero Rafael, no además ha dicho que ha simulado... La gravedad es, veremos si supera los 120.000 o no. Ha dicho, hemos hecho un autoalquiler.
Él en las declaraciones que dice, aunque son muy confusas, porque parece que hablan Spanglish, no se lo entiende muy bien, ¿eh? Entonces ha dicho que hemos hecho un autoalquiler. Si es un autoalquiler, es que ha pagado el alquiler. Claro, o sea, ha hecho un autoalquiler, hay un ingreso para el impuesto a sociedades. Luego ha tenido que tributar el impuesto a sociedades. O sea, que se ha metido un berenjenal para huir de la tributación en renta personal física. Claro, de una pero, cosa, pero Manuel, es que no tiene pie ni cabeza. cabeza. Es que la imputación también la tendría, aunque no se hubiera hecho el autoalquiler por vinculadas. Bueno, porque la operación vinculada exige que aunque no cobres el alquiler, te imputes el ingreso. Te imputes el ingreso. Por lo tanto, en cualquiera de los dos vías tendría que haber tenido esa tributación. Y eso es lo que hay que averiguar. Si es lo que falta por saber si se ha tributado lo correspondiente a esta situación. El ahorro fiscal parece tan teórico y que es que no tiene pie ni cabeza la operación. Si lo empiezas a pensar como lo ha explicado... Bueno, no tiene pie ni cabeza la operación, pero según información, de haber comprado la vivienda tendría que haber pagado un 52% de IRPF, de renta, y lo que ha hecho ha sido pagar un impuesto exclusivamente de un 25%. No, yo esto no lo veo. Si hubiera comprado, yo eso no lo veo. La compra en sociedades o personas físicas lo mismo. Es un impuesto indirecto. Tienes que pagar transmisiones. Primera vivienda de producción y si no transmisiones patrimoniales. No, hay eso no tiene que ver, donde puede haber un beneficio, aparte del que estamos haciendo referencia, de las operaciones vinculadas o la autoimputación o la renta, es en la capacidad de que por vía de todas las reformas que tú hagas en tu casa seas capaz de llevarlas como un gasto por vía de la amortización o la deducción. Pero tú puedes no hablen todos a la vez, por favor. Tú puedes llevarlo por la vía de la propia amortización, la llevas y por lo tanto estás generando bases fiscales que luego las puedes utilizar, o esos BINs famosos los puedes utilizar en algún otro tipo de operación. Hay que ver las cuentas anuales, hay que saber exactamente, yo las he pedido, insisto, hay que ver exactamente cuál es el contenido de la sociedad, cuál es la actividad, cuáles son los ingresos, cuál ha sido la política de amortizaciones, depreciaciones que está llevando. Hay que saber si los gastos, por ejemplo, de notarías, etcétera, 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 se los ha deducido o no se los ha deducido, qué ha hecho con los IVAs que haya podido tener en esa operación, si los ha declarado como actividad afecta o no afecta. En fin, hay que ver muchas cosas. Pero, hombre, a priori, el señor no es habitual y el 90% de los señores que se compran su segunda vivienda, su primera vivienda, no lo estructuran por medio de sociedades, salvo que realmente los vayan a dedicar a la explotación para terceros. Pero mirad, hay una lectura política que yo creo que sí que es importante. Este gobierno, cuando hace análisis de política económica y de política fiscal, dice, bueno, hay que cumplir unos requisitos de déficit que pueden flexibilizarse, pero hay que hablar de dos elementos fundamentales, ingresos y gastos. Y dice, hay que poner el foco no solo en la reducción de los gastos, que eso lo menciona mucho menos, sino en el aumento de ingresos, ¿no? Vía aumento impositivo, ¿no? Y es un debate que es legítimo y desde Plataforma Ahora, además lo compartimos y creemos que seguramente una reforma fiscal en sentido progresivo es positiva. Hay un elemento muy importante, cuando haces bandera de eso, cuando tu análisis sobre política fiscal es vamos a abrir la puerta a una subida de impuestos selectiva o no tan selectiva, tú no puedes comportarte de una manera tan antitética a la ejemplaridad exigible. No puedes utilizar subterfugios para pagar impuestos de la manera más beneficiosa posible y para pagar los menos posibles, porque es discordante con tu lectura política. Y este es un señor que es un ministro, por muy independiente que sea y por muy currículum que tenga, mucho currículum que tenga en la actividad privada, es un ministro de un gobierno socialista que ha hecho bandera de esto y que en la reforma fiscal que propone plantea una serie de cosas. Y lo que está ocurriendo, si se confirma, es que los hechos de la actividad privada desmienten completamente el mensaje político. Y eso es muy antipedagógico. Para los ciudadanos es profundamente antipedagógico. Y desde luego para la izquierda creo, sinceramente, que también. Bueno, sí, pero, Javier, hay unos precedentes terroríficos, que es el fiscal anticorrupción Moix, que también le costó el cargo. Por una sociedad que tiene interpuesta, tuvo que dimitir. Está el caso de Soria, está el caso de Maxim Huerta, y esos agravios comparativos había que repescar a Maxim Huerta entonces. Maxim Huerta tenía una sociedad a través de la que facturaba él algo que tenía que haber facturado personalmente a través de IRPF. Él tuvo un contencioso con Hacienda, fue a tribunales, perdió, le pusieron la sanción correspondiente, la pagó y teóricamente a partir de ese momento debería quedar exonerado de todo el problema, ¿no? Puesto que se detecta la irregularidad, la paga y ya está. No, sigo sin entender por qué se le hizo dimitir a Maxim Huerta. Es que él reclamó, él presentó un contencioso. Fue a tribunales y perdió. Y una vez perdió, pagó. Y años más tarde le hace el ministro.
¿Usted defraudó a Hacienda? No, tuve una irregularidad, tuve un contencioso, protesté, perdí y pagué. Si tú te saltas un semáforo, te ponen una multa y la pagas, ya está, ya la has pagado, ¿no? Y se termina, no se tiene que perseguir el semáforo toda la vida. Y la responsabilidad política retroactiva no tiene mucho sentido. Es que además hay un punto en esto, o sea, la razón por la que nos escandalizan todas estas cuestiones es porque están recibiendo la medicina y están tomando la medicina que ellos aplicaron. Ellos entraron en la puerta, entraron a Moncloa por temas de corrupción, por temas de, digamos, de falta de ética, por temas de prácticas indebidas y tal. Pero por eso preguntaba yo si es el caso en sí o el baremo tan alto que han querido establecer y lo que han convertido a la política. Por eso es que creo muy oportuno lo que tú estabas planteando. Entonces, realmente este tipo de situaciones, probablemente esto no tenga contenido, porque estamos hablando de dos casas, probablemente no tenga contenido fiscal importante. Lo que tiene es un contenido en cuanto al fondo, que ellos mismos están recibiendo la misma medicina que ellos han aplicado. Es decir, ellos han echado al Partido Popular, los han quitado, por tener razón, pero utilizando y esgrimiendo unos argumentos que se ponen aquí en manifiesto, que ahora en estos momentos los argumentos se están volviendo en contra. Ahora, contenido, por ejemplo, el que tú estás diciendo. José Manuel Soria, papeles de Panamá. Resulta que tiene una sociedad offshore, en un paraíso fiscal. Pero que yo sepa, no se ha demostrado que haya cometido ningún delito de ningún tipo. No, y además... Simplemente que tenía una sociedad en un paraíso fiscal. Pero fíjate... ¿Alguna irregularidad? Ninguna. Pero fíjate, depende, o sea, depende. Bueno, si es una sociedad offshore en un paraíso fiscal, tiene una obligación de declararlo mediante un impreso que se llama MC no sé qué, y entonces le quedas al Ministerio de Comercio, a la Dirección General de Transacciones Exteriores. Pero es una infracción administrativa. Pero fíjate que el punto es el siguiente. Estamos llegando a situaciones como, por ejemplo, tú decías, lo de este antiguo ministro, que regularizó o pagó. Por esa teoría, una confusión que tú regularices mediante una complementaria te inhabilitaría para la vida política. O sea, llegaría a una situación del absurdo. Llegaría a una situación del absurdo. O sea, yo puedo una complementaria que tú mismo presentas, no que te hagan una paralela, que tú mismo la quieres presentar. Una complementaria. Una complementaria. Y estás resolviendo una situación que por algún motivo se ha producido, en la que no ha habido mala fe, y eso te inhabilita. Eso supuestamente, a estos niveles, estamos llegando a un nivel tal de falta de sentido. No, lo comparto completamente, pero el sucede es que, también se ha dicho en esta tertulia, es que nos estamos fijando en estos temas, está poniendo foco en estos temas cuando realmente los temas serios de este país son los que están completamente eclipsados. Eso efectivamente es otra historia. En que este señor pues ha hecho esto, que probablemente la infracción fiscal será muy inmaterial, muy irrelevante, pero no estamos poniendo el foco en esto, no estamos poniendo el foco en los otros problemas que se han puesto encima de la mesa aquí. Pero llegaríamos al punto del absurdo. Rafael, pero yo creo que se habla de los demás temas también. Vosotros sois un poco optimistas. Estáis pensando que si el gobierno no se ocupase de estas cosas, se ocuparía de lo principal. Sois muy optimistas, ¿eh? Yo creo que la opinión pública sabe perfectamente los problemas que hay. Yo no estoy a nosotros no nos engaña nadie. Lo que pasa es que vosotros decís, yo no creo eso. Si no hubiese esto, se ocuparían de los problemas. No, yo no he dicho eso. ¿Qué optimismo tenéis? Que les sirve esto para no ocuparse. Pero con la dinámica circense de ocuparse de esto, el silencio sobre los otros temas es atronador. Que yo creo que la opinión pública es atronador. Siguen saliendo todos los problemas como vamos a ver aquí. Lo realmente grave, si os dais cuenta, es que Pedro Sánchez tiene una photo opportunity con el presidente de los Estados Unidos y las portadas se las roban los escándalos de sus ministros. Mira que es mala suerte. Y para colmo, quien habla de la foto no es para hablar de él, sino del vestido de su esposa. Tremendo. Pobrecito. En fin, de todos modos, puestos a hablar de ministros que están en un brete y una situación delicada, esto de Pedro Duque habrá que ver qué aclaraciones hace, si está todo en regla, si no lo está, si le obligan a dimitir por esta cuestión. Pero la otra ministra que está en cuestión, que es la ministra de Justicia, Dolores Delgado, esta sí que tiene un escándalo bonito. Ayer ya vimos que llamaba maricón al juez Marlaska, pero hoy hemos visto que estaba al corriente de la trama de prostitución que tenía el comisario Villarejo para extorsionar. Da la impresión de que la que tiene un auténtico problema serio de continuidad es Dolores Delgado, no puede seguir siendo ministra de Justicia con esos escándalos y notaria mayor del reino. Con lo cual, de este asunto hablaremos en los próximos minutos. Pero ahora, vamos a hacer una pausa, porque a la vuelta les quiero hablar de Cataluña. ¿Saben que esta mañana Quim Torra se ha llevado una buena pitada y un abucheo cuando ha ido a ese instituto de Sant Andreu de la Barca en el que los profesores se mostraron tan machotes porque acogotaron a los pobres niños que eran hijos de guardias civiles diciéndoles que vuestros padres son unos animales y todo eso? Bueno, pues menuda pitada se ha llevado. Pequeña pausa y les contamos.
En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascar a los Judas que la historia... España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, se ha llevado esta mañana una buena cucharada de su propia medicina, del odio que los separatistas están sembrando en Cataluña. Ha querido visitar el Instituto de Sant Andreu de la Barca, en el que 9 profesores, al día siguiente del referéndum ilegal del 1 de octubre, se dedicaron a insultar, amedrentar y a meterse con una serie de niños por el mero hecho de que eran hijos de policías y de guardias civiles. Fueron aquellos profesores que dijeron que vuestros padres se han comportado como animales, dando palos en las manifestaciones y cosas por el estilo. No sabemos qué es lo que pretendía Quim Torra, que ha ido acompañado por el señor Bargalló, por el conseller de Educación, a esta visita de esta mañana. Si lo que quería era felicitar a estos profesores que tan machos habían sido metiéndose con los pobres niños por ser hijos de guardias civiles. El caso es que se ha encontrado una bienvenida que no se esperaba. Pitos, abucheos y gritos de fuera, fuera, aquí no eres bienvenido.
La verdad es que esto no es más que una pequeña muestra de la fractura social que se está viviendo en Cataluña. Los nacionalistas, desde hace muchos años, han sembrado odio y ese odio ha llegado a las calles. Han excluido a más de la mitad de los ciudadanos catalanes a los que ha hurtado el derecho pues, a poder expresar libremente sus ideas, a poder tomar la decisión libremente de en qué idioma quieren escolarizar a sus hijos o con qué lenguaje quieren rotular sus comercios, y a los que someten a una muerte civil por el mero hecho de no ser separatistas. Ante esta situación que se está viviendo en España, el separatismo en Cataluña, los brotes de pancatalanismo en la Comunidad Valenciana o en Baleares o este tipo de situaciones, ha nacido una nueva iniciativa, se llama Foro España de la Solidaridad y el Progreso. Se trata de un proyecto apolítico y transversal que lo que pretende es colaborar para devolver la convivencia entre todos los españoles, entre todos los ciudadanos. Las personas que los lideran son de todo tipo y condición, desde empresarios a personas que han pasado por el mundo de la política, abogados, analistas, periodistas, y lo lideran personajes como, por ejemplo, el exministro Salvador Sánchez Terán y también el que fue presidente de Societat Civil Catalana, don Mariano Gomá. Señor Gomá, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿qué es esto del Foro España? El Foro de España es un recipiente en el cual pretendemos que todas las voces de la sociedad civil que hay en España, que son muchas voces, pero con un recorrido relativamente corto, puedan tener suficiente eco y suficiente volumen como para que en todo nuestro país, en toda España, podamos saber que hay una sociedad civil que tiene cosas que decir y, por tanto, nosotros lo único que pretendemos es ser el recipiente donde esas voces aparezcan, porque realmente es muy evidente que la sociedad civil española en su conjunto está muy silenciosa, demasiado silenciosa, y lo que tenemos que hacer es darle voz a esa sociedad porque nos estamos jugando el país, y unidos es la manera en la que tenemos que seguir haciendo que este país no solamente sea un país de convivencia, sino que sea un país de progreso. ¿La sociedad civil española está silenciosa ante qué problema en concreto? ¿El de la amenaza del secesionismo u otros asuntos? Todos, muchos asuntos. Es decir, la amenaza del secesionismo es una, porque es la que está candente, es la que está hirviendo en estos momentos en Cataluña. Pero, como has dicho, en Baleares y en Valencia están apareciendo nuevas voces, o sea, están empezando a aparecer síntomas de repetir el error histórico que se ha cometido en Cataluña. Pero es que hay muchos más. El país tiene una cantidad de problemas en estos momentos, como es la inmigración, como son las pensiones, como es el estado del bienestar, como es la educación, la juventud. Es muy importante que este país cree una juventud, que recojan el testigo nuestro, porque en realidad nuestro futuro está en ellos. Entonces, todos estos problemas, la de redistribución territorial del país, ninguna ciudad de España en estos momentos se parece en nada a la misma ciudad de hace 40 años. Con lo cual el país ha cambiado la distribución territorial, ha cambiado las sensibilidades y, por tanto, creemos que este país tiene muchos problemas en estos momentos para recomponer un espíritu de una transición que de hace 40 años nos ha traído hasta hoy. Y nosotros necesitamos tener la energía suficiente para que este país pueda tener otros 40 años como los que hemos pasado. Y el Foro España, yo creo que nace con la intención de poder ayudar a esa unión de la sociedad española que pueda llevar a este país 40 años más allá. ¿Y cómo va a poder ayudar? Con mucha pedagogía. Tenemos que hacer muchísima pedagogía, muchísima información. Afortunadamente tenemos muchísimos apoyos de gente relevante en todos los ámbitos sociales, económicos, profesionales, periodísticos del país, y nuestro esfuerzo tiene que ser en que esta voz, de que esta permeabilidad que pretendemos tener con toda España sea una realidad. Pero para eso tenemos que hacer mucha pedagogía y trabajar mucho, pero ya estamos dispuestos a hacerlo. La transversalidad es un término que se utiliza en ocasiones de forma muy gratuita y seguramente sería muy necesaria para solventar problemas. Pero ¿estamos preparados en España para abrir debates por encima de nuestras ideas partidarias?
Yo creo que sí, y yo creo que el pueblo español, los ciudadanos españoles, estamos ya, después de 40 años de democracia, estamos ya bastante preparados para poder tener debates en las diferentes ideologías. Por supuesto, otra cosa es que se pongan de acuerdo los políticos, pero es que la transversalidad, en nuestro caso, es ideológica, no es política. Nosotros podemos hacer política, pero no de partido. Y lo que no podemos es confundir lo que es la ideología de política de partido con la ideología general. Yo puedo perfectamente sentarme con una persona que piense diferente que yo en cuanto a una situación de izquierda, de derecha, de un más o menos nacionalismo o de un más o menos estudio o un más o menos concepción de lo que son los territorios españoles. Yo creo que nos podemos sentar perfectamente a hablar sin ningún problema y la sociedad tiene que aprender a hacerlo. Bueno, vamos a intentar ayudar. Usted ha dicho claramente que son varios los problemas que España debe poner sobre la mesa, desde el de la inmigración al de su propia identidad, pertenencia a Europa, el futuro de las pensiones, son muchos. Pero es evidente que en estos momentos uno de los mayores riesgos que vivimos en España es de esa amenaza rupturista que en Cataluña se está viviendo de una manera salvaje. Hemos visto unas imágenes que traslucen el odio que se vive en las calles. ¿De qué manera se puede poner solución a un conflicto tan grave como el que está sufriendo Cataluña y que ha llegado ya hasta este extremo? Bueno, hay que hacer un esfuerzo muy importante porque en Cataluña se ha producido un hecho, y es que ha habido una deslealtad absoluta de los gobiernos de la Generalitat con el gobierno central o con los gobiernos centrales, sean cuales fueren. Esa deslealtad se ha traducido en lo que en estos momentos estamos viendo de esta ruptura, que además es muy traumática, porque no es una ruptura solo social, es una ruptura familiar. Están todas las familias peleadas, entre ellas la mía. ¿Por qué? Pues porque hay gente que piensa de una manera y ha llegado un momento que esa radicalización pues bueno, ha convertido Cataluña en estos momentos en una olla a presión. Tengo que decir, y yo soy optimista por naturaleza, que esta radicalización existe, pero la vida cotidiana en Cataluña suele ser bastante normal. Otra cosa es que pasen cosas como las que hemos visto al presidente, otra cosa es que haya comandos, no armados, pero comandos absolutamente radicales que están reventando actos que son absolutamente lícitos y absolutamente legales, y que estén pasando estas cosas, efectivamente están pasando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues trabajar mucho, hay que abrir unos cauces de nuevo para que los catalanes encontremos el secreto, y lo digo yo como catalán, encontremos el secreto de convivir juntos, pensemos como pensemos, dentro de un gran país en el contexto internacional que es como es Europa, como es España, y España dentro de Europa, porque si revienta Cataluña, reventará España y reventará Europa. Don Mariano, lamento llevarle la contraria cuando dice que la vida en Cataluña es relativamente normal, porque yo considero que no es normal que un padre quiera escolarizar a su hijo en la lengua oficial de España, que es el castellano, y no pueda. No es normal que cuando tenga que ir a las tutorías de su hijo en un colegio de Reus le digan que vaya con un intérprete, con un traductor, porque no le van a atender en otro idioma que no sea en catalán. No es normal que si no te pliegas a la corriente dominante del nacionalismo no puedas hacer negocios en Cataluña, no puedas optar a las subvenciones de la Generalitat, se te condene a la muerte civil si no participas de ese totémico rito colectivo del separatismo. Me da la impresión de que en Cataluña la vida es de todo menos normal, don Mariano. Vamos a ver, hay que entender un poco lo que es normal y lo que no es normal. Yo lo que estoy hablando es de que es normal en temas de violencia. En estos momentos yo puedo ir por la calle y no creo tener ningún problema, ni lo he tenido. Bueno, dígaselo a la señora que se llevó un bofetón por quitar un lazo amarillo, Bien. a otro que también sufrió lo mismo por retirar una cruz amarilla de una playa. Casos de violencia, de acuerdo, le doy la razón a usted, son puntuales, pero ya los empieza a ver también. Preocupante, Sí, ¿no? pero a ver, fenómenos de violencia de este tipo creo que lo hay en todas partes de España y en todas partes del mundo.
Efectivamente, a ver, doy toda la razón a quien piensa que la vida en Cataluña no es normal porque pasan estas cosas. Es decir, en Cataluña están pasando cosas que no son normales en cualquier comunidad que tenga una convivencia normal. Efectivamente, es así. Pero yo me refería al tema de violencia física, no me estaba refiriendo al tema de que efectivamente es absolutamente anormal, empezando por un Parlamento de Cataluña que es anormal que esté cerrado porque no saben qué hacer. Es decir, segundo, es anormal que no haya nadie que se entienda con nadie, incluso en los grupos secesionistas. No es normal que tengamos un huido de la justicia española en Bruselas y otros cuantos en la cárcel. Es decir, claro que no es normal. Y que sean consellers y que todavía tienen el acta de diputados. Es decir, claro que todo esto no es normal. Por supuesto que no es normal. Es decir, Cataluña no está viviendo en una situación normal. Ahora, en el tema de la violencia, creo que todavía puede estar más o menos dominada. Todavía es escasa, puede empeorar. De momento hay algunos conatos, algunos hay. Todo es susceptible de empeorar, efectivamente. Yo no sé en la mesa qué opinión les merece, caballeros, el hecho de que ante una situación como la que estamos viviendo... Mariano, ¿cuáles son las actuaciones, podemos decir así, inmediatas que tenéis pensado? Porque eso sería como el programa, ¿no? Sí, tenemos un conjunto de actuaciones que están ya preparadas. En fin, puedo decir que vamos a presentar el Foro de España, ya se va a presentar de forma inmediata, y cuando digo de forma inmediata es antes de Navidad. Se va a presentar en Canarias, se va a presentar en Valencia, se va a presentar en Baleares, en Málaga, en Almería, en Navarra, porque en estos sitios que estoy citando ya existen sociedades civiles organizadas que nos están diciendo que vayamos a presentar ese recipiente para poder entre todos empezar a trabajar conjuntamente en la voz de la sociedad española. Vamos a invitar a Galicia, vamos a empezar a trabajar, no podemos salir con las 54 capitales, pero esta es una de las acciones que tenemos. Puedo aventurar, a ver, hay cosas que a lo mejor todavía no puedo aventurar porque después a uno le piden explicaciones de por qué ha variado lo que sea, pero puedo aventurar, por ejemplo, y esa es la pedagogía que tenemos que hacer, de intentar estoy llegando a un acuerdo con una de las fundaciones más importantes que tenemos en España para crear una cátedra permanente de estudio e investigación sobre la historia de España y luego poderla divulgar a través de las sociedades civiles de todos los territorios, para que de alguna manera la sociedad empiece a saber cuál es la verdad de nuestro país y no lo que les están vendiendo a los niños y a los ciudadanos adultos, que también se han creído unas mentiras que les han vendido. Me gustaría, lo primero de todo, saludar el nacimiento de Foro España y felicitaros, Mariano. Bueno, me parece muy importante, ¿no?, que la sociedad civil efectivamente se articule, porque son muy necesarios anticuerpos, para empezar, para la deslegitimación intelectual del nacionalismo como proyecto político. Creo que eso es importante, ¿no? También la sociedad civil mantenga, esas organizaciones, una cierta independencia de los partidos políticos, ¿no?, y que no se dejen infiltrar las organizaciones por los partidos políticos, porque muchas veces pierden esa independencia, ¿no? Ya sabemos que ha ocurrido, ¿no?, con muchas organizaciones que al final, pues, a rebufo de esa presión del partido político que tiene unos intereses contingentes, pues bueno, a veces esas organizaciones aparecen un poco desdibujadas, ¿no? Pero es positivo que surjan estas asociaciones, ¿no? Efectivamente hay muchos problemas en España. Yo creo que la carta de naturaleza progresista que se ha dado al nacionalismo es uno de los problemas centrales. Decía Mariano, nos estamos jugando el país, y creo que es una frase contundente y creo que dice muchas cosas esa frase. Efectivamente nos estamos jugando España, ¿no? ¿Qué es el espacio político democrático? ¿Qué significa esto? Que es un espacio político que es de todos y que no es privativo de nadie, ¿no? Esto es algo sobre lo que no se ha hecho suficiente pedagogía en este país, ¿no? Huelva no es de los onubenses y Cataluña no es de los catalanes, todos de todos los ciudadanos españoles. Esa es la gracia del espacio político democrático, y nuestros derechos rigen en pie de igualdad en todas las partes de España, o deberían hacerlo. Y de la unidad del país dependen muchos de los otros retos que ha apuntado también con mucha precisión Mariano, retos sociales, ¿no? Desde Plataforma Ahora, que es una organización, y ahí sí que discrepamos con el tema de la transversalidad ideológica, que es una plataforma también de la sociedad civil, pero ideológicamente definida como de izquierdas, entendemos muy importante vincular un mensaje al otro. De la pervivencia de la unidad del país dependen muchos de los retos sociales. Para empezar, la sostenibilidad del estado de bienestar, las políticas redistributivas, las políticas de justicia social, las políticas de equidad. Sin unidad del país,
toda esa política social no se podrá llevar a cabo. Y al revés, ¿no? Nosotros no defendemos solo la unidad del país como un lugar de relleno sentimental o de ensimismamiento emocional, sino precisamente para llevar a cabo un programa social ambicioso. Es importante hacer pedagogía, muy importante hacer pedagogía y decir que España no es esencialmente un elemento emocional o emotivo, que también puede ser, sino que es el espacio político de convivencia y de derechos que son iguales para todos, porque somos ciudadanos todos en ese espacio político. La ciudadanía no puede ser fragmentaria, esa es la idea principal, no puede ser fragmentaria. No hay 17 ciudadanías, hay una, la española. De eso depende pues, nuestro derecho a ser beneficiarios de la seguridad social, por ejemplo. No, efectivamente, vamos, has hecho un discurso fantástico, pero quiero decir que efectivamente es así, la transversalidad tiene que ser esa, y la sociedad tiene que aprender a articularse. Y al hilo un poco de lo que comentabas, vamos, el otro día escribí algo que creo que fue bastante didáctico, es decir, en este país, en España, cuando saltó la democracia, la monarquía, el Estado de Derecho, la Constitución y todo esto, empezamos a renacer o empezamos a sacar del baúl de los objetos perdidos los sentimientos, las emociones, y cometimos un error que es que escondimos en ese mismo baúl los sentimientos. Entonces hemos alimentado muchísimo las emociones y los catalanes somos muy rabiosamente orgullosos de nuestras tradiciones, y los gallegos igual, y los valencianos, y los navarros, y los andaluces, y los vascos, y los canarios. Y ahora lo que tenemos que hacer, ya que tenemos bien alimentadas las emociones, ahora lo que tenemos es que abrir el baúl y sacar los sentimientos. Y el sentimiento es el sentimiento de pertenecer todos a un país que se llama España. Pero poner en valor todo lo que tú comentas es muy importante. Pero todo lo que nos estamos encontrando actualmente le estamos dando pie a otros partidos independentistas para que cojan más fuerza. Todo este mare magnum que tenemos en el gobierno, en la España que estamos pisando y que estamos viviendo, no nos está favoreciendo en absoluto todo este mare magnum. Desde Contigo Somos Democracia lo que queremos es trabajar por empleo, trabajar en sanidad, trabajar en educación, trabajar en la unidad constitucional, trabajar con la juventud, el futuro de España, y trabajar en el tema de pensiones de todas aquellas personas que han trabajado por y para España, y donde estamos es como consecuencia de todo ello. Tenemos que hacer una política útil, no vale con decirlo, hay que hacerlo. Yo creo que la etapa de las palabras bonitas, de las frases huecas, yo creo que se ha terminado. Hoy día el habitante de España, el contribuyente, lo que quiere es que le demos solución a sus problemas. Y sus problemas inmediatos es la electricidad, que no deja de subir, ya lo he comentado antes, el problema de educación, el problema del paro, que no acaba de bajar, y sobre todo, para que todo ello funcione, el tema de la industrialización, de la reindustrialización, del desarrollo. Hablábamos de pensiones estos días, veíamos a las personas que estaban manifestándose frente al Congreso, pensionistas, no veíamos personas de mediana edad, no veíamos a otras personas de otros partidos políticos con otros aspectos que estaban en otros lugares, el 15M, etcétera, etcétera. No, siempre son los mismos. Tenemos que trabajar con una política útil, con una política que llegue, intentar que España tire para adelante y que verdaderamente esté donde tiene que estar. Nuestro presidente está en Estados Unidos, se ha olvidado de los problemas de España, está en el plasma. Lo que él tanto criticaba de los anteriores gobernantes, lo está haciendo él. Está en el plasma, cuando en España tenemos unos problemas importantísimos, tapados por la nebulosa de la casa de Pedro, del astronauta, del caso de la ministra de las bombas, el caso de la ministra de Justicia y todos los temas que ahora vamos a comentar, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos, vamos a trabajar con seriedad, vamos a trabajar con los contribuyentes
y de esta manera tiraremos para adelante. Está muy claro, estoy completamente de acuerdo. En fin, no cabe más que analizar quién hemos estado viendo estos últimos días en las sesiones del Parlamento. En las sesiones del Parlamento español se ha hablado de los másters y se ha hablado de las estupideces, de quién ha falseado un currículum o quién no sé qué, no sé cuántos, y no se ha hablado de todos los problemas que realmente tiene España ahí, efectivamente. Y, lógicamente, hay que trabajar por todo esto, porque España no es solamente una campaña electoral en la que unos políticos prometen unas cosas y 4 años después nadie les pide explicaciones de lo que han hecho. Es decir, yo creo que hay que pedirles explicaciones a los políticos en los cuales nosotros confiamos en unas urnas democráticas, en unas votaciones, confiamos la gobernabilidad de un país. Pero la sociedad no se puede ir a dormir la siesta hasta 4 años después. La sociedad tiene que controlar que lo que se ha dicho en un programa y lo que se tiene que cumplir, porque en eso hemos depositado la confianza en la sociedad, todos los ciudadanos españoles, eso hay que comprobar y hay que controlar que se está cumpliendo. Y si no se cumple, es la propia sociedad la que tiene que levantar la voz para decir, óigame usted, ustedes prometieron esto. Y estamos donde estamos. Es decir, hay un problema que no ha salido aquí y es extraño que no haya salido, y como no ha salido lo saco yo, las energías. España es el país de los países más ricos del mundo en energía eólica, en energía termodinámica, en mar, en sol. Sin embargo, ¿cómo es posible que en Alemania estén todas las casas llenas de placas solares en todas partes, y en España, que podíamos ser unos productores de energía solar absolutamente monumentales y venderla a media Europa? Y estamos en dónde estamos, y estamos jugándonos el petróleo y hablando de los másters. No tendríamos que estar hablando de las energías renovables y no tendríamos que estar hablando de todo esto, y la sociedad no le tendría que decir a los políticos, oigan, ¿ustedes recuerdan que España es uno de los países del mundo que más horas de soleamiento tiene al año? Es decir, claro que hay muchísimas cosas que hay que decir. Entonces, nosotros, Foro España, lo único que pretendemos, sin ningún ánimo más que decirle que la sociedad pueda tener un amplificador que pueda en un momento determinado decirle a los políticos qué es lo que han prometido y qué es lo que no están cumpliendo y cuáles son los verdaderos problemas de la gente en la calle. Rafael, me permite una pregunta. Pues habrá que decir mucho. ¿Rafael quería decir algo? No, vamos a ver, bueno, en fin, yo felicito todo este tipo de iniciativas, pero la verdad es que soy un poquito escéptico con este tipo de iniciativas, lo confieso. He visto que todos, según vuestros proyectos, habéis ido reconociéndoos en parte de lo que estaba exponiendo Mariano y demás. Mariano empezaba diciendo que es un proyecto transversal. Mariano, para ser un proyecto transversal, el problema, desde mi punto de vista, y que siempre y siento ser el crítico de esta tertulia, pero, nos tienes acostumbrados. pero como estemos acostumbrados, pues ya sabéis, aguantar un poquito. Entonces, para mí, defender desde la sociedad me parece como teoría magnífico, o sea, conceptualmente es válido, pero en lo práctico, ¿qué práctico tiene? ¿Qué puede hacer la sociedad civil levantando? ¿Cuándo hemos visto que la sociedad civil ha generado la suficiente presión sobre un sistema partitocrático para poder modular o cambiar? Es decir, para que podamos tener un efecto pedagógico cierto desde la sociedad civil, lo primero que tenemos que cambiar no es hacer pedagogía, sino es cambiar la estructura legislativa, electoral de este país, para que nos permita que esa sociedad civil tenga un foro y que alcance. Es decir, que una acción de tipo popular, una petición de tipo popular, lleva aparejada cientos de miles de firmas, y además firmas legitimadas, lo hace totalmente inviable. En un sistema electoral como es el actual, o partitocrático como es el actual, lo hace absolutamente inviable, ¿no? En este tipo de proyectos que ha habido, bueno, tú has participado, ¿no? Sociedad Civil Catalana, en sus inicios, yo conocí muy bien a José Ramón Borch cuando se inició, todos los proyectos y tal, pues tiene una vocación muy similar a la vuestra, que después todos sabemos, y no nos vamos a engañar aquí, la deriva que fue tomando, y la vuestra pues también estáis, en fin, por los socios fundadores, pues hay ciertos rasgos que están viendo. Pero yo creo que es que para que este proyecto, este u otro cualquiera, pueda tener realmente una
un pies para andar, que dicen los portugueses, lo primero que hay que hacer es cambiar o intentar remodelar el sistema, porque el sistema, si no, no permite que la voz civil tenga ningún eco, absolutamente ningún eco. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Está muy claro. A ver, no, está clarísima la reflexión. Vamos a ver, que efectivamente hay un sistema partitocrático y hay un sistema electoral que en estos momentos hace muy difícil que la sociedad pueda articularse. Pero, a ver, yo soy una persona que siempre he sido optimista, he tenido siempre mucha ilusión en las cosas que he hecho y aunque no voy a hablar del pasado porque mi estación de tránsito pasó en Sociedad Civil Catalana y ahora mi nuevo tren camina hacia el Foro España, tengo que decir que sí, la sociedad es capaz de mover todo esto y la prueba está en que todos sabemos lo que fue capaz de hacer la sociedad catalana sacando más de 1 millón de personas a la calle. Pero todos sabemos cómo lo dos hicimos. veces. Todos sabemos cómo lo hicimos. Todos lo sabemos. Yo sé cómo lo hice. Bien, pero tú sabes cómo lo hizo Sociedad Civil Catalana. Sí, claro, estaba yo de presidente. Bueno, entonces si lo sabes bien, entonces todos entendemos cómo fue. Pero fue capaz. No fue al margen de los partidos políticos. Perdón, no estoy excesivamente de acuerdo con eso. No estoy absolutamente. Vinieron todos. Y la primera manifestación del día 8 no invitamos más que vinieran quienes quisieran y el PSC no vino. Y resulta de que algunos miembros del PSC. Sí, pero fueron a título particular y fue simplemente un diputado, David Pérez, etcétera, etcétera, y poca gente más. Y Z se debió comer los puños ese día, de forma que el 29 vinieron todos. Por tanto, quiero decir que tampoco hay que ser pesimista en que la sociedad es capaz de movilizarse y cuando se moviliza es muy potente. Y diré más, la potencia que se aplicó ese día, esos 2 días en Cataluña, no solamente se aplicó en Cataluña, se aplicó en toda España. Porque jamás en la vida se había visto tanto movimiento de la sociedad española en todas las ciudades de España como después de ese día. ¿Y para qué ha servido? Para mucho. Para mucho. ¿Qué cambio legislativo, normativo? No legislativo y normativo, pero ha servido para que la sociedad empiece a perder el miedo. Ojalá tenga razón y ojalá tenga. Ojalá no nos equivoquemos. Y me gustaría un día poder venir otra vez aquí para explicar que realmente esto es así. Pero realmente, realmente, y yo creo que lo que ha despertado es un espíritu en toda España que no estaba despierto y ahora está despierto. Otra cosa es que todavía se esté quitando las legañas, pero está despierto ya. ¿Qué habría pasado si no hubiese habido eso, Mariano? Pues esperemos que efectivamente se despierte. Don Mariano Gomá, promotor de Foro España, deseamos que estas buenas palabras realmente inicien un camino y se conviertan en un revulsivo para que esa sociedad civil realmente pueda hacer oír su voz y pueda cambiar las cosas. Le deseamos mucho éxito. Muy bien, y todos los que estamos aquí que lo veamos. Claro que sí, porque a fin de cuentas que somos sociedad civil todos nosotros. Gracias, don Mariano Gómez. Gracias a vosotros. La verdad es que es necesario reclamar la participación de la sociedad civil y si nos permiten nuestra parte los medios de comunicación también lo somos. Por eso nos ha llamado poderosamente la atención un periodista belga que ayer entrevistó a Carles Puigdemont y que no se cayó, no se limitó a hacerle una entrevista cómoda, le puso contra las cuerdas diciéndole si usted quisiera recuperar la dignidad, lo que tendría que hacer es volver a España, encerrarse en la cárcel, acompañar a sus compañeros que están en prisión y desde ahí defender sus ideales. Fue un zasca en todo lo alto. If you want to earn some dignity, I think you should go back and lock yourself up in jail. Cannot understand why you are here in the studio and not with your friends in Catalonia. Yes, because if I was in jail, I couldn't be in that studio. I don't believe in the martyrs. I believe in democracy and the separation of powers. If you didn't want to have martyrdom, you shouldn't have organized a fake referendum, but a real one. You lost a lot of credibility. I don't think so. The referendum was not a fake, it was a real.
Carles Puigdemont, el fugado de la justicia, que no cree en los mártires, pero sí cree en la buena vida que se está pegando a costa de todos, mientras otros están en prisión, él está fugado de la justicia española. En fin, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos. Como saben, uno de los asuntos más graves que tenemos sobre la mesa en estos momentos es el escándalo de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, las extrañas y difíciles compañías con las que ha estado en los últimos tiempos la colocan en el punto de mira. Ahora resulta que en aquella famosa comida que tuvo con el comisario Villarejo, la puso al corriente del entramado de prostitución que tenía para sonsacar a políticos y empresarios. Y ella, que era fiscal de la Audiencia Nacional, nada menos, se limitó a reírle la gracia y decirle, pues qué efectivo. Pequeña pausa y les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. La verdad es que la ministra Dolores Delgado, ministra de Justicia y notaria mayor del Reino, a través de sus amistades peligrosas, nos está poniendo ante los ojos una oscura realidad de lo que se viene a llamar las cloacas del Estado. Ella, a pesar de que lo negó en un principio, resulta que sí conocía al comisario Villarejo, que sí había estado reunido con él en diversas ocasiones y que mantuvo esa comida en el restaurante Riancho. ¿Se acuerdan? Ya estamos hablando de este asunto durante toda esta semana. Una comida en la que el comisario Villarejo, cuando había sido condecorado, convocó a una serie de afines, personajes de la policía, el juez Baltasar Garzón, condenado por prevaricación, recuerdan ustedes de qué personaje les hablo, y la entonces fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, que hoy
es ministra de Justicia. En esa comida se dijeron cosas muy gruesas que hemos conocido porque un medio de comunicación, moncloa.com, ha publicado a partir de las grabaciones que realizó al parecer el propio comisario Villarejo, que por lo visto grababa absolutamente todo. Dicen por ahí que grababa hasta a su mujer y a sus hijos, a la familia, que tomaba las precauciones enormes en la vida de grabar absolutamente a todo el mundo. Ahí grabó y por tanto hemos oído cosas gruesas. Por ejemplo, Dolores Delgado llamando maricón al juez Marlaska, que ahora es compañero suyo en el Consejo de Ministros, es el ministro del Interior, llamando nenaza a no sé quién más, diciendo, yo prefiero trabajar con tíos porque les manejo mejor que a las tías. La verdad es que esos comentarios homófobos y sexistas han sido muy poco contestados por las organizaciones LGTBI y feministas, que en otras circunstancias seguro que habrían montado una gran manifestación. Pero es que el tema se ha ido complicando. Incluso ayer ella explicaba que había compañeros suyos, jueces y fiscales, que se habían ido con chicas menores en un viaje que hicieron a Colombia, un viaje organizado en el mundo de la judicatura. Pero es que lo que hemos oído hoy ya ha sido algo que parecía la gota que colmaba el vaso. Ella, la ahora ministra de Justicia y entonces fiscal de la Audiencia Nacional, escuchando cómo el comisario Villarejo, el de las alcantarillas del Estado, le contaba, mira, yo tengo montado aquí un sistema que son un grupo de chicas, modelos, que en realidad son prostitutas, que se dedican a irse pues con hombres, políticos, empresarios, así les sacan información y yo tengo material con el de trabajar. Esta es la grabación. Voy a contar una anécdota. Cuando a los 40 tacos que se me encendió un poco la luz y me separé y tal, seguía con una empresa de análisis de información y de investigación y tal. ¿Sabes lo que hice? Para llevarme la vuelta a todo el mundo, montar una agencia de modelos. ¿Qué gilipollez? No, pero tengo que decir que gente dura, correosa, en los consejos de administración, ¿no? ¿Qué tal? Le ponías una sorbita de vinagre, se la tiraba desde ahí, ese tío va a tomar coba y muerto. Pero la gente más simple, pero no he visto gente más tonta. Además hacían lo importante y contaban las cosas para que la chica se sintiera cautivada. Diría, yo la que he liado esta mañana y tal. Y claro, la otra si carreaba, bueno, me hice de oro. Era la información vaginal que yo decía. A bote pronto es mucho más fácil que un tío va a ver que una tía va a ver. Sí. La verdad es que la ministra Dolores Delgado se nos está revelando como una persona que tiene un modo de hablar un tanto peculiar, con eso de los tíos, las tías, que los tíos babean más que las tías que babean, en fin. Tremendo. El caso es que el escándalo es tal que desde la oposición, Teodoro García Egea, el secretario general del Partido Popular, ha dicho que, bueno, que Pedro Sánchez debería dejarse de viajes por el extranjero, que tendría que volver urgentemente a España, que tendría que dar explicaciones, que su gobierno se está cayendo a trozos y que deberíamos todos saber si él presta apoyo a este tipo de ministros o no lo hace. El señor Sánchez debería de dar explicaciones si sigue manteniendo el criterio que le llevó a pedir la dimisión de otros cuando esto ocurrió fuera de su partido, o si, por el contrario, nos encontramos ante una nueva rectificación del señor Sánchez. Sea como sea, el señor Sánchez debería de inmediatamente volver a España, dejar de esconderse al otro lado del Atlántico y dar explicaciones sobre un gobierno que se cae a trozos. Porque al señor Sánchez el traje de presidente del gobierno le queda grande, la Moncloa le queda grande y el sillón de presidente del gobierno no merece un presidente que se esconde y que no da explicaciones ante los innumerables escándalos que estamos conociendo por parte de sus ministros. Pero desde luego lo primero que queremos saber es si el presidente del gobierno apoya o no a sus ministros, dadas las informaciones que hemos conocido tanto de la señora Delgado como del señor Pedro Duque. Desde Ciudadanos, Albert Rivera ha dicho que esta situación es muy, muy grave porque se trata de una crisis que afecta nada menos que a la justicia. Estamos ante una crisis que afecta a la justicia, a la ministra de Justicia, a la credibilidad de los jueces, de los fiscales, en definitiva, del sistema judicial. Las informaciones que han salido, repito, son muy graves. Las mentiras y contradicciones son las mentiras que ponen contra las cuerdas a la propia ministra. Ella, con las contradicciones y las mentiras, se han puesto contra las cuerdas y, por tanto, o es capaz de dar una explicación creíble y de decir la verdad en la Cámara o tendrá que dimitir. Y fíjese si será grave todo este asunto, que hasta Pablo Iglesias, que es el gran apoyo del gobierno de Pedro Sánchez, parece que empieza a alejarse un poco ante el hedor de todo este escándalo y se pregunta por qué cuando le preguntaron a la ministra si conocía a Villarejo lo negó. ¿Porque ella ya sabía que era tóxico y tenía cosas que ocultar? ¿Se debe dimitir por el contenido de una conversación privada de hace 9 años que no revela ningún delito? Hay una pregunta que hay que responder, y es ¿por qué cuando preguntaron a la ministra si conocía a Villarejo dijo que no? ¿Por qué dijo eso? Seguramente porque ella es consciente de que Villarejo mancha y porque la credibilidad de un ministro, si se sabe que se ha reunido con Villarejo, queda en entredicho.
Y tengo la impresión de que en el Partido Socialista están empezando a conocer lo que significan Inda y Villarejo ahora, cuando les afecta a ellos. Bueno, Guillermo, esto parece que es gordo, ¿no? Las cloacas hieden, ¿no? Yo creo que es el resumen general y, mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, efectivamente, ¿no? Esa familiaridad y esa relación tan estrecha, ese maridaje entre, por un lado, la clase política, la clase judicial, el poder judicial, ¿qué hay de la independencia del poder judicial? Hemos criticado muchas veces, ¿no? Si la Fiscalía es una institución verdaderamente independiente o es una correa de transmisión del poder ejecutivo y ahí hay una verdadera independencia de ese órgano. Pues muchas veces hemos reivindicado, organizaciones como la mía, que hay que garantizar esa independencia. Pero es que escándalos de esta índole lo que ponen de manifiesto es ese maridaje, esa falta de independencia y esa transversalidad, precisamente, de las cloacas, cómo las cloacas llegan más allá de lo que es admisible en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, en una democracia ejemplar, con una verdadera separación de poderes. Es que no se puede permitir esto, ¿no? No se puede permitir nada, ¿no? Pero bueno, las conversaciones privadas de hace tiempo, más o menos descontextualizadas, lo que revelan es, bueno, pues unos criterios homófobos, sexistas absolutamente inaceptables, pero podrían simplemente revelar, pues bueno, eso, es decir, una impostura, desde luego, y un mal gusto tremendo. Pero venimos conociendo que se ha dado un paso más allá, ¿no? En el grado de escándalo, ¿no? Un paso más allá. Ese maridaje con lo peor de las cloacas del Estado tiene que determinar su dimisión o su cese inaplazable, ¿no? Inaplazable. Sin duda, si estuviéramos fuera de España y comparáramos un periódico de España y leyésemos todo lo que está ocurriendo en España, pues si fuéramos inversores, ¿vendríamos a invertir a España? Probablemente no. El presidente del gobierno tiene que volver a España y tiene que poner orden en su gobierno y tiene que separar el grano de la paja y separar del gobierno a aquellas personas que no dan una imagen adecuada a este gobierno. España no se merece este gobierno, España no se merece estos ministros y desde Contigo Somos Democracia vamos a trabajar para que esto no se vuelva a producir e intentar que cambie a la mayor brevedad. Muchos casos de los andares de esta ministra de Justicia se conocen desde hace muchos años, con sus compañeros de viaje, con sus acciones, etcétera, etcétera. Pero lo que no es de recibo es que siendo o habiendo sido la fiscal de la Audiencia Nacional y conociendo lo que conocía, no lo declarase. Es una persona que no puede seguir ni un día más en el gobierno de España. Manuel, ¿qué te parece? Bueno, esta mujer realmente ha sido un auténtico fiasco. No la vendieron como una magistrada brillantísima, con una carrera judicial. Ha salido la Garzón diciendo que se había jugado la vida por España. Todo esto es patético porque realmente lo que revelan estas conversaciones es que el jefe de este grupo era el amigo Villarejo, porque hay que ver cómo trataba al fiscal y a la magistrada. Casi le indicaba lo que tenía que decir. La magistrada llega a pedir permiso para opinar sobre el presidente de la audiencia y dice, oye, ¿puedo decir que este es maricón? Llega a decir, y dice, sí, dilo. O sea, y además los estaba grabando de una manera descarada. Yo creo que Villarejo los llevaba con una especie de piezas de caza para exhibirle a sus compañeros de policía fijar con quién trato, con el juez estrella de la audiencia y la fiscal brillante, que es la que está metiendo aquí caña a todo el mundo. Eso, Manuel, si no tenían algún negocio más en común, bueno, es decir, no sabemos las cintas que quedan, se conchavaran para retorcer la legalidad en algún sentido. No sabemos las cintas que quedan. Que eso de momento no se ha visto. Si solamente ya nos escandalizamos con la mera presencia en una reunión, con esas meras amistades peligrosas y con el lenguaje tabernario que utilizan o que son testigos de situaciones delictivas que no denuncian, y no sabemos más, pero es que puede ser mucho peor. Javier se ha intentado vender como, bueno, estamos exagerando, es una conversación normal de unos amigos. Yo dudo que cuando está en la cúpula de la policía, el juez estrella y la fiscal de la Audiencia Nacional, eso sea un grupo de amigos normal. Yo creo que eso es otra cosa, porque puedes tener una conversación familiar o con un círculo, un núcleo muy reducido, pero esa conversación tenía toda la pinta que era un agasajo, podríamos decir, profesional. No puede ser tan descarado como hablaba esta gente.
Y además es muy curioso los comentarios que hace Villarejo, lo llama malandrín, cuando se van juntos después de la comida. O sea que yo creo que le estaba tomando el pelo en el fondo, ¿eh? Sabía de qué picojeaban, ¿eh? Y yo creo que los está exhibiendo frente a los demás compañeros de policía, para decir, fijar con quién me muevo, ¿eh? O sea, era un ejemplo del poder inmenso que tenía este comisario, que además grababa, por lo que se ve, a todo bicho viviente. A todos, incluso a sus propios adjuntos. Uno de los policías... Bueno, el gordo, claro, Enrique García Castaño... Era su mano derecha, era el tándem. Pero es que resulta que hasta a mí me grababa cuando habíamos hecho operaciones juntos, operaciones encubiertas para la seguridad del Estado, ¿no? O sea que ha demostrado muy poca confianza incluso en su entorno policial más próximo. La explicación que ha dado la ministra, la expresión que tiene realmente es muy pobre. Cuando se ha enfrentado en el Parlamento y en las Cortes, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, las explicaciones que da son pobrísimas. Y la soledad que tiene ahora mismo en el Banco Azul, la foto de ayer... La imagen de ayer era patética. Estaba sola totalmente, que por un momento una pestada. Estaba Margarita Robles al lado, estuvo un rato, se quitó del medio, también se alejó y se quedó todo el Banco Azul vacío. La ministra de Hacienda y ella sola, y luego apareció la de Economía, más tarde, después, pero en un momento en que el Banco Azul estaba totalmente vacío y ella estaba sola en la sesión de control al gobierno. Por ella misma debe dimitir, por ella misma. Es una pestada ahora mismo. Rafael, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que lo habéis dicho casi todo. Vamos, esta conversación no es la conversación, esta conversación es la continuidad o continuación de otras conversaciones que ha habido, porque el tono en el que se desenvuelve, evidentemente, quiere decir que ha habido conversaciones previas que les han permitido intimar hasta el punto de llevar la conversación entre una fiscal de la audiencia y un policía a esos niveles. Es decir, los que hemos estado en nuestra profesión, cuando nos dirigimos a una fiscal, por mucha confianza que vayas a tener, salvo que estés ya en su casa, por la amistad que tienes, cenando y ya, en fin, te desmelenes un poco, ¿verdad? A nivel institucional, cuando te reúnes, tal y cual, mantienes unas formas mínimas, es decir, incluso aunque sea tu íntima amiga, la tratas, oye, fiscal, ¿cómo estás? Dime tal, no sé qué más. El mundo de Villarejo en la Audiencia Nacional era un mundo de todo el mundo conocido, para la redundancia. Todo el mundo sabía que Villarejo campaba sus respetos por la audiencia. Y todo el mundo sabía que si querías encontrarte a Villarejo, al fiscal, a Garzón, a Dolores, a la otra, pues si te acercabas hacia las 12 de la mañana por una de las cafeterías que estaban alrededor de la audiencia, pues te los ibas a encontrar y siempre estaban en un corrillo los mismos y en ese corrillo solían estar policías, miembros del Servicio de Información, que por otra parte lo atribuías con una cierta normalidad porque la Audiencia Nacional pues tiene una relación muy directa con todos los miembros de los servicios de información, etcétera, en sus procesos de investigación. Pero que esta relación y además habría que determinar quiénes estaban en esa conversación. A mí no me extraña nada que hubiera más fiscales y más magistrados, en esa conversación, porque esos corrillos que yo he conocido, he visto y he estado en alguna ocasión, no es un corrillo de un Villarejo con una Dolores, sino es un corrillo de algunos fiscales que salen juntos, algunos magistrados que salen juntos a desayunar y tal, y se reúnen todos juntos. Habría que determinar quiénes estaban más en esa conversación. De momento solamente han trascendido los nombres de esos 3 policías, además de Villarejo, Balta y Lola, y que eran... las personas que estaban ahí. Balta y Lola siempre iban acompañados de más gente habitualmente. Pero bueno, dicho esto, que es una especulación, evidentemente evidencia una intimidad entre ellos, que esta no es ni la primera, ni fue la última de las conversaciones. Vamos a ver si no tenemos más capítulos. Pero hay una cosa clara, la ministra ha mentido. Es que esto, solamente esto, por sí mismo, ya es motivo suficiente para su dimisión. Ha mentido al pueblo español, ha mentido en el Congreso de Diputados, y alguien que miente en el Congreso de Diputados y miente al pueblo español no puede ser ministro del Reino de España. O sea, no puede ser, es imposible, no cabe. Entonces, esta ministra tiene que dimitir. Pero ya no por ella, que esta mujer ya está acabada en lo personal, como en lo político, como en lo profesional, porque claro, vete tú ahora a que todos sus demás compañeros se tengan que tragar el sapo de compartir sala o a escuchar a esta fiscal cuando les ha dicho que todos estos son unos golfos que se van de fulanas, de niñas menores, en Cartagena de Indias. Chupatesa, o sea, imagínate el trago de esta chica, más vale pedir la excedencia e irse a la vida privada porque si no le va a... Algunos medios han contactado con personas que participaron en esos viajes a Cartagena de Indias, de los cuales no han revelado la identidad, lógicamente, y estas personas han negado rotundamente que sea cierto lo que dice Dolores Delgado. Mucho más. Pueden negarlo porque realmente es mentira y por algún motivo ella ha querido intoxicarlos, o si es verdad, es lógico también que lo nieguen. No, si negarlo van a existe.
todo esto una cosmovisión como torrentiana, ¿no? que inhabilita a toda esta gente, es un proyecto de modernidad, un proyecto verdaderamente transformador. Es que el Partido Socialista ha perdido toda la credibilidad, si es que le quedaba alguna, si es que le quedaba algo de crédito. Sí, no, que es que vas a raíz de lo que te estoy diciendo. Es que, vamos a ver, no olvidemos que quien gobierna es el gobierno del Partido Socialista. El Partido Socialista, les duela o no les duela, y les guste o no les guste, fueron los de la Calviva. Esto es una realidad. Fueron los de la X. Fueron los de la corrupción. O sea, estos han sido el Partido Socialista. Por lo tanto, es decir, intentar que ahora nos vendan un pedigrí impecable de un partido cuyo track record es lo que es que hemos conocido y que es indiscutible, bueno, pues realmente yo no me veo sorprendido. No me veo sorprendido que los colaboradores del actual presidente sean el de las sociedades, el de... Solamente una cosa, si nosotros se nos ocurriera decir en este programa que Marlaska es como ha dicho esta señora, maricón, nosotros mañana tenemos al fiscal de delitos de odio encima nuestra, promoviendo una acción contra nosotros por esa razón. ¿Y contra ella por qué no? No, pues porque primero está prescrita porque hace 9 años y no existía el delito de odio, pero en segundo lugar, bueno, porque ella es quien es. Ella es quien es y, bueno, y evidentemente tiene un trato que ni tú ni yo tendríamos nunca. Pero insisto, a mí la sorpresa de que ahora estos socialistas vayan saliendo ranas uno a uno, chicos, a mí no me chorrean aguas del bautismo. No salen ranas, no, pero constatación. O que son ranas, me da igual. Pero no salen ranas y voy a desvelar una vivencia que tuve hace sobre 10 años, donde estaba presente en aquella famosa cacería, donde estaba el ministro Bermejo, donde estaba Garzón, donde estaban miembros de la policía, donde estaba... Estaba Villarejo y estaba Dolores Delgado, ¿no? Sí. La ministra... Que era fiscal entonces. Era fiscal, etcétera. Estaban investigando el caso Gürtel con Baltasar Garzón. Y entonces, todas las andanzas de ciertas personas se conocen de muchos años atrás. Pero es que está, vamos a ver, yo lo quiero decir con Cuando esto, se coge es que el ADN... Se busca una persona para formar parte del gobierno, hay que mirar qué han sido su antepasado, cómo se ha movido, qué es lo que ha hecho. Entonces, el presidente del gobierno tiene que poner orden, tiene que dimitir, tiene que cesar a esta ministra, porque esta ministra no puede seguir. Pero Ramón, está en el ADN. Es que lo que quiero decir con esto, les guste o no les guste, está en el ADN, que es que esto es recurrente. Pero Rafael, vamos no es excepcional. A ver, Guillermo. Está en el ADN del Partido Socialista, es decir, yo no soy determinista, no creo que por el Partido Socialista en los años 80, efectivamente, ha habido grandes desastres, la corrupción no es privativa del Partido Socialista, hemos conocido también gobiernos del Partido Popular, pero efectivamente el Partido Socialista ha perdido todo el crédito, si no estoy totalmente de acuerdo, pero yo me revelo ante la incapacidad y la inoperatividad de una izquierda que es incapaz de hablar de justicia social, que es incapaz de hablar de precariedad laboral, que es incapaz de hablar de reformulación del Estado social, que es incapaz de hablar de una reforma fiscal progresiva seria, de una reforma laboral seria y acorde a unos parámetros ideológicos socialdemócratas, que es incapaz de poner encima de la mesa un proyecto creíble y articulado que entre en consonancia, supuestamente, con sus líneas ideológicas, que es todo una oscilación entre el esperpento, entre acciones que desmienten sus palabras y sus prédicas, porque, hombre, los comentarios homófobos me parecen absolutamente repudiables, y más aún de un partido que se supone progresista, que se supone que ha implementado una serie de leyes supuestamente avanzadas y que lo han sido. Es que son absolutamente inaceptables esos comentarios para todo el mundo, pero más para ellos. Es decir, el Partido Socialista no se puede convertir en una caricatura, y es una caricatura ahora mismo de sí mismo. Apelabas a que no sorprende, ¿no? A mí tampoco me sorprende, pero lo constato y sí que me rebelo contra ello. Porque yo ideológicamente sí que puedo estar en esa familia ideológica de socialismo democrático. Ya sé que tú no, pero yo sí. Y a mí me escama mucho, no me sorprende, pero me escama que la izquierda se dedique, la izquierda nominal en este país, a tomarnos el pelo. Porque hace falta un proyecto político de izquierdas que defienda el Estado y el Estado social. Que defienda las dos cosas, España y el Estado social. Que no lo tiene. Y el Partido Socialista no está en eso. Si estoy de acuerdo, no está en eso, pero es lamentable. Que no lo tiene y lo han tenido nunca. O sea, nunca han tenido ese proyecto. Los gobiernos socialistas han sido gobiernos políticos de acciones políticas.
¿de acuerdo? Pero no han sido gobiernos de acciones de carácter social. Quien ha subido los impuestos y ha mejorado los tramos impositivos no ha sido el Partido Popular, ha sido quien ha rebajado y ha mejorado los tramos, ha sido el Partido Socialista. Estoy de acuerdo. Quien ha estropeado, quien ha firmado los pactos más complicados laboralmente hablando, ha sido el Partido Las Socialista. reformas laborales más precarizadoras, la famosa frase de Zapatero, bajar impuestos de izquierda. Pero entonces lo que te quiero decir con esto es que, por lo tanto, todo esto, bueno, yo siempre, cuando este tipo de tertulia siempre, pero decirme cuándo, cómo ha hecho o puede vender el Partido Socialista que tiene un proyecto social, un proyecto económico, pero si el proyecto socialista ha sido el proyecto más de derechas que hemos conocido en materia laboral y en materia fiscal, estoy de acuerdo, pero si resulta Rafael, que se sigue sentando en debates, en tertulia, pero es considerado y tiene un puesto en el Consejo de Estado, un señor que saben que era la X de la trama del GAL, por los clavos de Cristo, que es que lo seguimos teniendo en el Consejo de Estado vitalicio, con chofer, escolta, secretaria y oficina. Pero digo que es corrupción intelectual. Hombre, pero los clavos de Cristo, que ni la E de español, ni la O de obrero, ni la S de socialista. A mí me parece lamentable, y sí que hay que significar que es corrupción intelectual, no articular un proyecto político, que se debe esperar y que se le debe exigir al Partido Socialista, que en el pasado hayan hecho políticas, efectivamente estoy de acuerdo, más neoliberales a veces que las de los gobiernos del Partido Popular, totalmente de acuerdo. Ahora, y esa es una de las razones de descrédito del Partido Socialista. Hay un hecho sorprendente entre estos nombramientos. ¿Quién ha sido el garganta profunda de Pedro Sánchez que le ha aconsejado estos nombramientos? Porque ha hecho un pleno, es que ha hecho un pleno, ha hecho un pleno. O sea, ¿quién le ha sugerido? Escogió lo más blanco del mundo, el astronauta, querido por todos, el hombre más simpático que a todos los españoles nos cae bien, Pedro Duque, y hasta él le puede poner un problema. ¿Te das cuenta? No, pero fíjate además quién le ha sugerido como ministra de Justicia a esta persona, ¿no? Con ella debería tener ya alguna ligera idea, porque sabiendo que era la fiscal muy estrechamente vinculada a Baltasar Garzón, pero entonces, algo podía haber que sospechado de las sorpresas Garzón, que le depararía. Baltasar Garzón se lo ha sugerido. O sea, que es increíble. ¿Quién le ha sugerido? Que de Dolores no podía tenía toda la información que quería y alguna, hombre, mejor esta grabación no, esto seguro que no lo tenía. No, esto no, pero que todos él conocía y todos sabíamos quién era Dolores Delgado, quién era, por Dios, cómo ha actuado en todos los sumarios del juez Baltasar Garzón, muy especialmente en el caso Gürtel, todo el tema de la cacería, todo eso sí lo conocíamos. Pero entonces, Javier, hay un padrino que le ha sugerido ese nombramiento. ¿Y quién es el padrino que los va a hundir? Pues, como siga ese padrino, los acaba hundiendo. Pues, eso tiene razón, Manuel. Claro. Es muy sorprendente que en ese boom mercadotécnico y pirotécnico de designar ministros mediáticos, era el gobierno de los galácticos, ¿no? Copaba portadas, ¿no? Todos los ministros eran, bueno, era noticiable efectivamente sus nombramientos, pero que no se le asesoró a este señor, al presidente del gobierno, que tiene precisamente esa potestad. Es que parece que le han metido trampas ahí, Personas que tienen un cajón o un armario tan lleno de cadáveres, si me permitís la licencia retórica, pues es lamentable, ¿no? Que no se les informase que estos escándalos podían salir a la luz. Y estando Margarita Robles en el gobierno, que le podría hablar cuando del uno tema. Es cargo público o va a formar parte de un cargo público, tiene que hacer una declaración de bienes, de su participación en sociedades, etcétera, etcétera. Y eso alguien lo habrá visto. Sí, pero las conversaciones de Villarejo no te van a registrar en ningún lado. Y alguien lo habrá visto. Me estoy refiriendo a la hora de los fichajes como futuros gobiernos, futuros ministros de gobierno. Hombre, lo de Pedro Duque quiere decir que tuviera una sociedad. Eso no es. Eso es más raro, claro. Pero, vale. Pero vamos a ver, Maxi Huerta, que tuve hace años un encontronazo con Hacienda, perdí y pagué. Pero el pasado judicial de la ministra debe ser conocido. Que Carmen Montón, bueno, es que yo engañé con un máster que hice. No, eso no, ahí no. Pero... Dolores Delgado, nada societario que se declare en una declaración ni de bienes ni de propiedades, sino, hombre, un currículum que ya todos conocíamos. Insisto, tú has sacado el tema de la famosa casa de día de Garzón, eso fue publicado y ahí hemos conocido detalles y sabíamos que ya había estado en esas pomadas y en esos encuentros. Y su proximidad a Garzón y su proximidad a la izquierda. Ella era uno de los personajes más conocidos del nuevo gobierno. Muchas filtraciones que se han especulado, que esto no puedo decir, no se puede asegurar, pero muchas filtraciones
de temas delicados que han hecho mucho daño al Partido Popular, filtraciones que solamente estaban al alcance de muy poca gente. Es decir, por lo tanto, o sea, que el currículum de Dolores era un currículum conocido, esto no puede ocurrir. Lo otro, coincido contigo, oye, tiene una sociedad, mientras que esa sociedad no actúe, ni tenga relación con las administraciones públicas y tal y cual, no tiene que el problema. presidente del gobierno cuando te llama, oye, que te quiero hacer ministro, se te ocurre algo que te pueda estallar y tú piensas, hombre, pues no se me ocurre, ¿qué hice? Robé una goma cuando estaba en segundo de EGB, en fin, hagas memoria, el resto de casos no eran declarables de ninguna manera. Ahora, el currículum profesional de Dolores Delgado era conocido, estaba publicado y para según qué círculos era sobradamente notorio. Que todos conocíamos, ¿no? Esto no. Tú ibas a la audiencia y sabías perfectamente cuál era el ambiente en el que se movía, con quién se relacionaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y te repito, ibas por la mañana a tomar café a esas horas en los bares alrededor y te encontrabas siempre el mismo corrillo. O sea, que no era una cosa oculta, ¿eh? Yo creo que Marlaska ya lo ha recomendado para ser pues ministro de Justicia. como haya sido grande Marlaska quien ha recomendado a Dolores Delgado, otro que ha acertado, que tiene una clarividencia perfecta. No le hace falta. Dolores era una mujer que ya estaba muy apuntada y tenía una clara deriva. O sea, pero digo, si no hubiera sido en este gobierno, si todo el mundo se especuló con secretaria de Estado en muchas ocasiones, se ha especulado ya varias veces. Sí, anda metida en la pomada hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, había sido el presidente que iba a ser secretaria de Estado. Estoy de acuerdo con Manuel, que como para colmo hubiera sido el propio Marlaska quien la recomendara. Eso hubiera sido de traca. Menudo chasco, ¿verdad? Por cierto, un Marlaska que se ha comportado como un caballero en todo este asunto. O sea, sale la grabación de que le llaman maricón y él, con todo el dandismo del mundo, dicen, bueno, lo importante no son las palabras, sino los hechos y los actos, y yo no le doy mayor importancia. Salvo que se lo llames tú, o se lo llamaremos cualquiera de los que estamos en esta mesa, que ya verías la actuación que iba a tener con respecto a los demás. No nadie. Pero estoy diciendo que Guillermo, no se lo tiene que llamar nadie, pero ahí Rafael tiene razón. Pero no con el buenismo. Si hubiera sido tú quien se lo llama, su actitud hubiera sido otra. Quiero recordarte cuando el señor Monzón, el gran Wyoming, a Leire Pajín le llamó Masturbito, ¿os acordáis? Porque consideraba que su apellido, Pajín, era un diminutivo como Masturbito. Y ella en público dijo, bueno, eso no se lo tolero a nadie, y tú porque eres amigo. Algo así, ¿eh? Bueno, eso se lo dice cualquier otro, imagínate. Que hay que repudiar. Pero no debiera haberlo hecho, porque pierde. Tú dices que se portó como un caballero. Sí. Mira, pues yo te voy a decir una cosa. Ha tenido una actuación políticamente adecuada, pero no ha sido una actuación a la altura de las circunstancias, porque él, promotor como ha sido de leyes y de la defensa de todo ese tipo de actuaciones, él debía haber reaccionado acorde a esa ley. Debe haber dicho, oye, mira, yo esto lo excuso, lo perdono, es una amiga mía, entiendo que apoye su momento, pero condeno cualquier tipo de manifestación. Cuando digo que se comporta como un caballero no me refiero a su faceta de activista LGTBI, sino de amigo y miembro de un gobierno que pretende no echar más gasolina a las brasas de una crisis ministerial. Pero Javier, estarás conmigo que lo que está haciendo con eso es quitarle credibilidad a su proyecto de defensa porque es completamente sectario. Puede que tenga razón, es completamente sectario. Pero a falta de que él hubiese preparado una respuesta más articulada, si le pillan en los pasillos del Congreso en un canutazo y le hacen hablar, creo que dijo lo correcto y lo que creo que debió hacer. Sí, pero cualquier otra cosa, aunque te doy la razón en eso. En fin, vamos a cambiar de asunto, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos porque presumiblemente mañana el Consejo de Ministros regulará mediante decreto el futuro de los VTC, ya saben, los vehículos de transporte de viajeros con conductor, los famosos Uber y Cabify, que ayer, por cierto, estuvieron dando servicio gratis para dar a conocer a los usuarios cuál es su realidad, que ha provocado eso que se ha dado en llamar la guerra del taxi, porque los taxistas montaron una huelga salvaje justamente para evitar lo que consideran competencia desleal. Pequeña pausa y analizamos este asunto.
en pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado Las Águilas, el mercado de toda la vida ahora más cerca de ti. Más de 70 establecimientos. Máxima calidad. Los mejores profesionales. Trato cercano. El referente comercial de los vecinos del distrito de Latina. Parking gratuito para los clientes. Actividades navideñas. Show cooking. Y degustaciones gastronómicas. Mercado Las Águilas, siempre cerca de ti. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.